Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Atilio, yo te voy a leer una cita de alguien que tú quieres y conoces bien. Y de esa cita yo te voy a preguntar por otra persona que tú conoces bien, pero no precisamente aprecias mucho. Ahora, hay hombres que luchan un día y son buenos, archiconocida. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay quienes luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht, tú lo sabes muy bien. Claro. Eso me da lugar a irme por ahí por los años finales de los 80, 90, caída del muro de Berlín, disolución de la Unión Soviética, y muchos intelectuales, entre comillas, o no, escritores, que estaban en las filas de la izquierda, de pronto se convirtieron por obra y gracia de los Estados Unidos o la Unión Europea, o los premios que les dan, o los honores, o lo que sea. Estoy hablando de Vargas Llosa. Tú volviste nuevamente a presentar tu libro hace pocos días. Hoy precisamente me vi toda la presentación con mucho gusto y realmente cada vez hay cosas nuevas que uno descubre. Y solamente un personaje de envergadura y de tu estatura podía hacer una crítica tan bien estructurada a un personaje que desgraciadamente, muy buen escritor, Vargas Llosa, muy buen escritor, pero un personaje, ahí está tu libro, ahí lo tenemos gracias al equipo de producción, El hechicero de la tribu, Mario Vargas Llosa y el liberalismo en América Latina. Solamente un personaje de tu talante, de tu estatura, podía hacer una crítica estructural. Y esta crítica es un documento teórico, histórico, muy importante, pero yo también diría que es un documento moral muy importante, un documento ético muy importante. Y yo quisiera que volvamos sobre este libro, El hechicero de la tribu, porque sobre todo pensando en las nuevas generaciones. A ver, después de la partida física de Chávez en nuestra América, después del encarcelamiento de Lula, después de la derrota electoral en Ecuador, después de la llegada de Macri, ya resuelta en Argentina, etcétera, 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 nos podemos pasar. Mucha gente, y esto insisto yo, pensando en la nueva generación, empezó a dudar. Empezó a escuchar cantos de sirena, empezó a pensar, ¿será que el neoliberalismo, será que el colonialismo, será que debemos ser amparados por la superpotencia de los Estados Unidos y de la Unión Europea? Y tú sales con este libro, que es una crítica, insisto, con la expresión estructural, a un personaje propagandístico que no es cualquier personaje, que no puede pasar desapercibido. Te doy la palabra, querido maestro y hermano. Mira, no, claro, fíjate que en ese libro yo hago, es una respuesta puntual a un libro que había escrito Vargas Llosa, que como tú bien dices, sigue siendo uno de los grandes escritores de las letras españolas, ¿verdad? Sí, Hispanoamericanas, sin ninguna duda. En sus novelas en general son formidables, pero sus opiniones políticas son deleznables. Un hombre que se ha convertido en un renegado y publicó un libro en el año 2018 que a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Que se llama La llamada de la tribu. ¿Qué proponía en ese libro? Él decía la revisión de las grandes cabezas de la tradición política occidental enseñan que si en un país se produce un retorno a los principios primordiales de la colectividad, de la tribu, ese país o esa sociedad nunca va a poder progresar. Porque lo que ha movido el progreso de las sociedades ha sido la ambición individual, el deseo de sobresalir, el deseo de ser diferente a los demás, no ser uno más de la tribu. Y cita como base de su reflexión a gentes como Adam Smith, al que desnaturaliza por completo, te digo, porque Adam Smith, si viviera hoy, le haría un juicio penal a Vargas Llosa.
pero cita a Raymond Por Aron. difamación, por difamación. Por difamación, sí, una cosa impresionante. Cita a Raymond Aron, a von Hayek, a Isaías Berlin, a Karl Popper, a Jean-François Revel, ¿no es cierto? A una serie de autores, que son autores que yo normalmente enseño en mis clases de teoría política y que conozco muy bien. Entonces yo dije, bueno, si él se apoya en estos y yo conozco los defectos de estos autores, voy a escribir una especie de réplica, que es lo que hice en El hechicero de la tribu, que es un libro de un cierto espesor filosófico en consonancia con lo que planteaba Vargas Llosa, en donde la tesis central era que liberalismo y democracia son dos caras de una única moneda, que si quieres democracia tienes que tener el liberalismo, o sea, el capitalismo del libre mercado, y que solo el capitalismo del libre mercado te garantiza la democracia. Punto. Esa es la tesis central, que es la tesis que promueve el Banco Mundial, el Fondo Monetario, correcto, el gobierno de Estados Unidos. Entonces, bueno, el libro, digamos, por suerte fue publicado, esa edición que tú tienes es la española, pero por suerte fue publicado por Monte Ávila, yo les cedí sí, todos los derechos, sí. está ahí. Y el presidente Maduro el otro Correcto, día, sí, sí, sí. como otro libro, porque lo que pasó fue que yo seguí siguiendo muy de cerca las intervenciones periodísticas de Vargas Llosa, en donde no ahorra epítetos en contra de Maduro, en contra de Chávez, en contra de Evo, de Correa, de Cristina, terrible. Entonces recogí mis críticas a esos artículos de Vargas Llosa y se publicó bajo el título El sueño del Marqués. Vargas Llosa, una pluma al servicio del imperio, que acaba de salir ahí en Venezuela, de nuevo por Monte Ávila, y que fue el libro que en estos En la últimos Feria del días, Libro tuvo mucho exacto, impacto, claro que mucho sí, tuvo mucho impacto, impacto en la Feria del Libro. y que fue a lo cual se refirió el presidente Nicolás Maduro con palabras muy elogiosas, incluso puso un enlace del libro para que se descargue gratuitamente a aquellos que no pudieron comprarlo, ¿verdad? Además hay fotos muy lindas de jóvenes venezolanos con el libro, contentos de tenerlo en sus manos. Fue realmente muy, muy impactante, sí, claro que Tú sí. sabes, tú sabes, quedé muy conmovido al ver esas fotos de esos jóvenes. Me llegaron algunas, realmente dije, pero qué En bello, ¿no? serio. Qué ganas de seguir escribiendo cuando tú ves que de repente jóvenes que no te conocen y que toman ese libro, salían así con el libro apretado, Sí, sí, con es su... verdad, lo certifico. Claro, ahora, Vargas Llosa, ¿por qué es importante? Bueno, porque primero es el propagandista número uno, no hay otro, Miguel, no hay otro a nivel mundial en cualquier idioma. En cualquier idioma, no hay alguien en el mundo que publique una nota en un periódico en España, en el país, que luego se reproduzca en más de 300 periódicos en América Latina, el Caribe, Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra. Es el gran propagandista Qué del interesante, modelo claro que neoliberal. sí. Es el hombre que fija la opinión acerca de qué clase de gobierno es el gobierno de Maduro, qué clase de gobierno es el de Evo Morales, qué clase de personas son Evo, Maduro, Díaz-Canel, Cristina. Digamos, la influencia cultural es inmensa, asociada con una enorme influencia económica, porque detrás de Vargas Llosa, sosteniendo ese esfuerzo gigantesco, hay una chorrera de dinero que viene Claro. fundamentalmente de Estados Unidos. Y una Que estructura mediática impresionante, además. impresionante, Sí, sí. impresionante, que de Estados Unidos va a Madrid, que en Madrid lo maneja la FAES, la Fundación de Altos Estudios Sociales de este bandido de José María Aznar, y que de ahí vuelve a América Latina y entra por Colombia y se distribuye en toda la región. ¿Para qué? Para financiar periódicos, ONGs, liderazgos políticos contrarios a los procesos de autodeterminación nacional, contrarios al chavismo, contrarios a todo lo que significa esta pugna latinoamericana por su segunda y definitiva independencia. Por eso Vargas Llosa es un autor tan pero tan importante, aparte de ser un fenómeno interesante en sí mismo, y redondeo con esto, Miguel, porque fíjate que, no sé si tú leíste la última novela de él que se llama Tiempos Recios, que es una novela extraordinaria, que escribe las peripecias de el presidente guatemalteco, Jacobo Arbenz, cómo llega al gobierno, cómo trata de hacer una reforma agraria,
cómo se movilizan las fuerzas del mal dentro, pero sobre todo dentro de Estados Unidos, más que dentro de Guatemala, cómo la CIA organiza una contrarrevolución, cómo la financian, cómo lo preparan a Castillo Armas, cómo lo deponen a Arbenz, cómo después lo matan a Castillo Arbenz, cómo luego matan en Malasia o en Tailandia al funcionario de la CIA que había organizado toda la operación. Porque como él mismo lo dice, este canalla de Vargas Llosa lo dice, la CIA no deja cabos sueltos, o sea, mata a la propia gente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es posible que esa persona, luego de eso, salga a hacer declaraciones terribles, insultantes, en contra de López Obrador, en contra de Maduro? Fíjate la perversidad, por eso me atrae ver un perverso, un personaje diabólico, dirían mi abuelita, ¿verdad? La perversidad de alguien que sabe cómo es el mal, que sabe cómo funciona, que sabe cómo actúa la CIA y que sin embargo, ¿no es cierto? Eso lo expresa en sus novelas, pero que cuando llega la hora del análisis político se olvida de todo eso y juega en contra de aquello que él pone en la boca de sus más importantes personajes. Fíjate que casi todos los personajes de las novelas de Vargas Llosa son gente progresista, idealista, gente que quieren un mundo mejor, que luchan con las armas, con las ideas, con lo que sea contra los poderes coloniales e imperiales, y este canalla, conociendo eso y describiendo a la perfección ese proceso, en la práctica toma partido por los opresores y se olvida de aquellos que eran sus héroes en sus novelas. Por eso me fascinó a mí estudiar a este personaje y su obra, y voy a seguir haciéndolo por mucho tiempo más, ¿verdad? Porque me parece que merece ser estudiado y merece ser combatido, porque es uno de los grandes generadores, ¿verdad?, de ideas horribles, reaccionarias, colonialistas en nuestra América. Por ahí escuché, se dice en Buenos Aires que no lo dejas dormir con tus libros. Parece que le molestan mucho, a mí me ha sacado de algunas ferias del libro, había intenciones de que hubiera un debate, bueno, usted sabe, cuando el libro apareció en España se lo hicieron llegar a la casa editorial Acal le dijo, garantizaba un debate de altura, un debate serio, en Madrid, en la Casa de América, que es la casa propia de Vargas Llosa. Le dijeron, mire, Bolón es un personaje que no es propenso al insulto, a la calumnia, a los malos modales, va a ser un debate de ideas de muy elevado nivel, y el tipo ni siquiera contestó. Y después cuando yo iba a ir a presentar mi libro a la Feria de Guadalajara, sus agentes literarios le hicieron saber a la gente de Guadalajara que era una incongruencia que la feria se dedicara a Vargas Llosa y que fuera yo a presentar mi libro contra Vargas Llosa, así que me sacaron del juego. Y la derecha, bueno, imagínese. La Antidemocrática. No quiere discutir, habla de democracia, habla de diálogo, todo lo demás, pero no quieren saber nada con el diálogo, con la democracia, con el debate de ideas, porque saben muy bien que en un debate de ideas cualquiera de nosotros tenemos mejores ideas que ellos, no es que yo las tengo, nuestras ideas son superiores a las de él y por eso no hay debate. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.